La psoriasis me llegó a invadir totalmente, perdí calor, estuve a punto de que me diera un paro cardíaco. Psoriasis es una enfermedad, le llaman autoinmune, o sea, que se reproduce en un tiempo. Las personas que tenemos psoriasis se reproduce más rápido, nos genera inflamación y una costrita encima. Llegué a tener psoriasis de cráneo hasta planta de los pies. ¿Cómo era para ti tener psoriasis? Los doctores me decían que era algunas veces hasta sarna, me llegaron a decir, imagínate lo que era no saber renacer desde la piel. Cada vez que te reencuentras, cada vez que sabes quién eres, en diferentes etapas de la vida vas descubriendo como esas etapas de ti. ¿Cómo combinaste la parte del cuerpo, la mente y el alma? ¿Quién es quien está viendo el pensamiento? O sea, ¿quién lo observa? Y le dije, es el alma. Me dijo, sí, es el alma. Tú no eres tu pensamiento. Todos los seres humanos venimos llenos de bendiciones y con dones. Como el árbol tiene el don de dar fruto, todos tenemos ese don también. Y ahí es donde surge el proyecto de Quimo. En una crisis, porque mi esposo no sabía de su pasión por la cocina. Y yo en la búsqueda pues de lo saludable, de lo natural, nos ha costado aprender, pero la pasión y el corazón nos ha guiado. Creemos en un tema integral y queremos ser parte de la salud de las personas. Mi nombre es Sócrates Arodi. Bienvenido a Vive Consciente. Bienvenidos a este espacio de Vive Consciente. Hoy nos acompaña Ania Cuestas Jiménez. El apellido sí me lo sé por mi compadre, ¿no? Casi nada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Es Ania sin H. Ania así naturalito. Ah, ok, muy bien. ¿Qué significa? Es un derivado de la palabra Ana, del nombre Ana. Mis papás, bueno, yo tuve papás jóvenes, intelectuales, Sí. egresados de la UNAM, ya te los imaginarás cómo eran cuando yo nací, estaban muy jóvenes, y platican que se fueron a una biblioteca a buscar mi nombre. Entonces no sabes el valor que para mí es saber que lo escogieron con ese cuidado y ese esmero de buscar algo muy especial para mí. Tanto mi nombre Ania como Citlali, que es Lucero del Amanecer. También creo definitivamente que los nombres nos traen destino. No sé si el nombre ya viene escrito y ellos solamente lo encuentran, ¿no? Pero muy, muy agradecida con ellos por el nombre. Sí. Se dice que uno elige al final, ¿no? El nombre. Pero el camino que recorren ellos, sí. ¿no? Para elegirlo. Sí. Es bonito. Y pues ahorita que me hablas de tus papás, pues, ¿naciste entre libros? Sí. De hecho, mi niñez fue en los pasillos de la UNAM. Ellos estudiaban y yo corría en los pasillos. Mis canciones de cuna eran trova. Ya te imaginarás más o menos. Los paseos eran a las peñas musicales con música folclórica. Realmente una niñez muy peculiar, pero muy hermosa. Mis papás no me compraban juguetes de los que salían en la tele. Es más, mi tele tenía, para que más o menos vayas dándote cuenta la idea de ellos. Me regalaban colores, libros, hojas de colores, siempre en un ambiente creativo y muy tratando de darme los medios para que yo sacara lo que había dentro de mí, ¿no? Creo que cuando ellos te ven como un regalo y algo, como un potencial, ¿no? Siento que así me veían mis papás. Sí, pues conozco a tu mamá, a tu papá, y pues a tus hermanos, a toda tu familia. Se me hace muy interesante. Y cuando vi tu libro, me encantó el título, Renacer. ¿Por qué le pusiste así? Renacer desde la piel. Yo creo que uno nace muchas veces. No nace la primera vez de los papás, pero cada vez que te reencuentras, cada vez que sabes quién eres, en diferentes etapas de la vida vas descubriendo como esas etapas de ti. Creo que vuelves a nacer, creo que vuelves a tener como una visión diferente de la vida y empiezas a construir a partir de eso. Entonces lo veo como es un renacer cuando logré consolidar un proceso de aprendizaje que me llevó muchos años. Cuando pude ver la luz después de todo ese camino andado, creo que renací, y el libro habla de que el camino
que uno transita de aprendizaje, de autoconocimiento, es un proceso no fácil, sin embargo, que vale la pena lo que hay al final. Totalmente. El libro habla también, pues, de tu enfermedad, de la enfermedad psoriasis. Para empezar de lleno, ¿qué es la psoriasis? Mira, psoriasis es una enfermedad en mi tiempo cuando empezó poco nombrada. Quizás sí había, pero no se nombraba como tal. Yo pasé muchos años tratando de encontrar lo que era, primero ponerle un nombre y luego de dónde viene, ¿no? Entonces, psoriasis es una enfermedad, le llaman autoinmune, y es una capa de piel que se genera. Nosotros generamos, bueno, más bien, perdón, nuestra piel se reproduce en un tiempo. Las personas que tenemos psoriasis se reproducen más rápido, entonces nos genera inflamación y una costrita encima. Ok. Eso y es comezón, ¿verdad? Comezón, y en mi caso, cuando se vuelve muy extensa la zona, se empieza a cuartear y empieza a haber sangrado de piel, ¿no? Ok. Entonces, hay diferentes tipos de psoriasis. Una le llaman de gota, que son poquitas, así como manchitas, y ya luego está la que llega a cubrir toda la piel. Hay otra que va como por dentro. Sí. Entonces, yo he generado todos los tipos de psoriasis. Empecé por la de gota, pasé por la de placa, luego la que se genera total, de cobertura total. Yo llegué a tener psoriasis de cráneo hasta planta de los pies. Ok. ¿Cómo era para ti tener psoriasis? Pues, en primer término, cuando empieza la psoriasis, yo tenía 10 años. Estaba, pues, en ese momento de empezar a la adolescencia. Y al no saber qué era, fue un tema muy complejo porque la gente es curiosa, ¿no? Y quiere saber qué tienes y si lo que tienes no es contagioso. Sí fue un proceso difícil. Los doctores me decían que era algunas veces hasta sarna, me llegaron a decir. Imagínate lo que era no saber y especular de todo tipo de posibilidades que era. Y la enfermedad con el mismo incertidumbre, ansiedad que te da, que empieza a aparecer, pues como que se va acelerando. Y pues se vuelve cada vez más complejo. Y en ese momento no me decían qué tenía, pero sí los medicamentos que me mandaban eran muy agresivos. Algunos eran como calmantes para que estuviera yo relajada, y otros era mucha cortisona, pomadas para que pues la piel se apagara, ¿no? Sin embargo, a mí nadie me explicó qué era la cortisona. Imagínate, esa edad yo de haber tenido como unos 16, 17 años. Y pues yo maravillada de ver que se te quita rápido con la cortisona, porque la empecé a usar sin control. Y en menos de lo que me imaginé, tuve la primera crisis, que es el rebote que te da la cortisona, que te llenas todo, ¿no? Y bueno, a los 18 me dan el diagnóstico. Ya psoriasis, enfermedad autoinmune no curable. Imagínate que a los 18 te digan eso, ¿no? Cuando tienes todo una idea de vida, creo que así tenían que ser las cosas. Aprendí mucho. Antes del diagnóstico yo ya iba a terapia, ya andaba en la búsqueda. Tuve la fortuna de tener una tía que era vegetariana. Y me decía, mira, hija, lo natural, las frutas, las verduras, todo eso te hace bien, te desintoxica, te ayuda. Entonces, mi búsqueda empezó desde muy, muy chica, y ya cuando tuve el diagnóstico, pues con más razón, ¿no? Era empezar a aplicar lo que aprendía, era buscar en libros. Me acuerdo que me decían, no, en tal lado el agua tal, la sal de tal lugar, el medicamento de India, el medicamento de... Un sinfín de remedios, remedios, me imagino, ¿no? Y fue una búsqueda muy interesante porque definitivamente todos tienen algo que ver, y sí, pero el proceso del ser humano, ya lo entiendo ahora,
pues es mucho más que el cuerpo, ¿no? Y en aquel entonces, aunque yo ya estaba en tratamiento psicológico, así como que buscando de dónde venía, por qué la ansiedad, por qué no, y entonces empiezas a buscar culpables, ¿no? ¿Quién me lo heredó? Porque yo, y bueno, como que esa etapa también me ayudó mucho a sanar. De decir, bueno, todo lo que traía cargando aprendí a soltarlo, gracias a Dios. Me siento una persona que no cargo resentimientos, ni enojos, ni nada. Me siento muy agradecida con la vida. Pero sí fue parte de ese proceso de la búsqueda de la salud, ¿no? Y con psicólogos, me acuerdo que una vez hasta con psiquiatra fui. Sí. Sí, fue muy, muy, muy amplia. Y bueno, terminé por el camino alternativo, con homeopatía, todo eso también lo recorrí. Traté de ser vegetariana, luego me di cuenta que no era por ahí tampoco para mí, ¿no? Así fue el recorrido. De todo este recorrido y de toda esa búsqueda, ¿qué es lo que más te resonó y de dónde viene esta enfermedad? Te dicen que viene de un tema de genes, ¿no? Ya después lees sobre epigenética y entiendes un poco que los genes no te determinan, sino es el medio y las condiciones con las que respondes al medio. Definitivamente creo que sí hay como cargas familiares, ¿no? Que si algunos los quieren interpretar de un modo, yo interpreto como esa forma de aprender a vivir. Claro. Aprendemos a vivir de una forma que a lo mejor es con miedo, a lo mejor es con culpa, y que uno no lo sabe, pero ya que después te autoanalizas y te autoconoces, sí, te vas dando cuenta que son como patrones repetidos, ¿no? Que traes de atrás. Sí creo que es una carga genética, pero también es una carga de usos, de costumbres, de creencias heredadas, ¿no? Me resuena mucho lo que dices, porque yo también he pasado por muchas terapias como constelaciones, como me comentabas, homeopatía, y siempre he estado como de esa búsqueda, ¿no? Y al final te das cuenta que Dios pone aquí pues herramientas para que nosotros nos conozcamos, para que nosotros sanemos y para que nosotros constantemente vayamos renaciendo. Me llama mucho la atención pues tu libro. ¿Cómo combinaste la parte del cuerpo, la mente y el alma? Como te platicaba ahorita, vas conociendo como siento yo maestros, algunos maestros en forma de tías, ¿no? Que te hablan de cuestiones de alimentación vegetariana, otros maestros como psicólogos, homeópatas. Para mí, más allá de lo que me dieron físicamente, fue lo que me enseñaron de cómo cada uno ve la vida. O sea, cada quien lo iba viendo de forma distinta. Simplemente el dermatólogo, para mí en su momento, una de las crisis más fuertes, me sacó adelante un dermatólogo. Y muy agradecida con la ciencia por todo lo que ha avanzado y por prestarnos calidad de vida en situaciones de extrema urgencia, ¿no? Para mí la vida me fue dando maestros, me fue enseñando de una o de otra manera, pero fue hasta la pandemia, después de haber vivido crisis de psoriasis, que tenía yo claro que tenía que ver con una cuestión de estrés, ¿no? Cuando llega la pandemia yo dije, no puedo yo exponerme a que haya una crisis ahorita, ¿no? Ya para esto pues yo casada, con hijos, con los negocios, un mundo de gente que dependía de nosotros. Entonces dije, si yo ahorita me enfermo, ¿quién va a sostener esto que no sabemos cuánto vaya a durar, ¿no? Y sostener es sostenernos como familia, ¿no? Yo tengo que ser fuerte para que mis hijos estén fuertes, para que mi pareja esté fuerte, y mi pareja esté fuerte para nosotros. Claro. Era toda esa dinámica. Y entonces ahí lo primero que entendí era que tenía que estar bien yo. Y haz de cuenta que agarré todo el conocimiento, todo lo que había aprendido, todo lo que había leído, y dije, ahorita es cuando. Es cuando aplicarlo, es cuando llevarlo, ¿no? Y por primera vez alineé todo. Porque curiosamente, cuando me daban una receta de comida, sentía una mejora, pero no total. Luego me decían, no, pues ve a terapia, ¿no? Sentía una mejora, pero no total. Toma homeopatía, sí, pero no total. O sea, siempre era como aislado cada uno de lo que yo iba
conociendo sobre el tema y que se podía aplicar a mi caso, ¿no? Cuando llega pandemia, dije, pues eso es ahora o nunca y no me puedo dejar caer. La última crisis fue de las más fuertes que tuve. La psoriasis me llegó a invadir totalmente, perdí calor y se me estaban rigidizando los músculos. Okay. Tuve a punto de que me diera un paro cardíaco. Entonces, sí, yo sabía de lo que podía llegar a ser la psoriasis conmigo. Y si yo decía, es que en mi vida había vivido una pandemia, si con cosas tan sencillas como el día a día puede haber llegado una crisis tan fuerte de psoriasis, con una situación como ahorita, ¿qué no haría conmigo la psoriasis? Eso fue lo que pensé. Entonces empecé, me acuerdo que el 14 de marzo del 2020 mi hija cumple 15 años, la segunda. ¿En la pandemia? Estamos en la fiesta. Yo creo que fue la última fiesta a la que toda la familia fue, cuando dan la noticia que iban a cerrar todo a partir del lunes. Sí. Andaba yo en la fiesta así como ida, ¿no? Pensando que iba a ser yo con 150 empleados, ¿no? Todo lo que era en aquel momento la situación. Llegué a la casa y me acuerdo que empecé a rezar. Dios mío, esto no puedo yo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ayúdame, dame luz. Y de ahí, pues llegué a la conclusión que yo no podía hacer nada. Fue la primera conclusión que llegué. Dije, si esto en China, están hablando de ello desde noviembre y no se acaba en China, ¿cuándo se va a acabar aquí? Entonces, ahí fue mi primera rendición. Yo creo que eso es algo muy importante cuando te rindes ante una cosa tan grande. Y no rendirte desde no hacer nada, sino en aceptar que las cosas son como son. Y a partir de aceptarlas, actuar. Y lo primero soltar, ¿no? La parte del soltar, aceptar las cosas como son. Aceptarlas como son. Esto es, y en qué sí, me acuerdo mucho del libro de los 7 hábitos, que sí está dentro de tu zona de influencia y que no. Y lo que esa zona de influencia era mi cuerpo. ¿Qué sí voy a hacer con mi cuerpo? Curiosamente, un año antes oí el tema de mindfulness, me interesó muchísimo, aprendí las técnicas de mindfulness y estaba yo ya en un proceso de aprendizaje y avance con el tema de mindfulness. Entonces dije, pues es momento, ¿no? Vitaminarme, comer súper saludable, quitar todos los procesados. Y ya sabes, el agua, todo lo que me habían dicho que eso te daba la salud, lo empecé a hacer. En menos de 2 meses mi piel se recobró. En medio de pandemia, mi piel, mi mente estaba muy clara, muy tranquila, esperando el día a día, consciente de lo que me tocaba a mí y de lo que no me tocaba a mí. Y bueno, ahí empieza la inquietud de escribir el libro, porque para mí fue un despertar. Fue un entender que todo lo que había vivido había llegado a un punto ya no de cierre, pero sí de conclusión. O sea, es como cuando terminas la carrera y terminas con una tesis, ¿no? Yo sentía que era el momento de escribir el libro y decir todo lo que aprendí, lo apliqué y sí funciona. Sí funciona y lo empecé a escribir 2020 finales. Lo empecé a escribir, me tardé en sacarlo porque me daba mucha inseguridad, nunca había escrito un libro. Me gustaba mucho escribir porque me gusta mucho leer, pero así como armar un libro, no. Ajá. Y no, hasta pues el año pasado. Es muy diferente leer libros a escribirlo. De hecho, siempre me ha gustado escribir, ¿no? Desde niña. Creo que en esa búsqueda desde niña, pues una de las fuentes en las que encontré como manera de explicarme las cosas era escribiendo. Ok. Habla sobre la peor crisis. ¿Esa fue la peor crisis? Sí. La peor crisis fue fue antes de pandemia. Mi niño tenía 2 años. La peor crisis entonces fue hace 12 años. Ok. Pues para que quien quiera saber más al respecto, que lea el libro, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención porque yo también en pandemia empecé a hacer una certificación en mindfulness. Es muy interesante. Pues simplemente es estar en el aquí y en el ahora. Sí. Respirar.
Fíjate que en ese tiempo, pues yo me iba a caminar, porque a veces que no nos dejaban salir, pues yo me iba a las 5 de la mañana al botánico a caminar y tuve un momento crucial en el tema del mindfulness. Iba yo caminando por el botánico, pude ver mi pensamiento, como si me hubiera yo desprendido de mí y ver cómo yo iba pensando lo que iba pensando. Tenía una maestra de mindfulness en ese tiempo y le marqué a las 5 de la mañana. Le dije, a ver, explícame, le dije, si yo puedo ver mi pensamiento, ¿quién es quien está viendo el pensamiento? O sea, ¿quién lo observa? Ajá. Y le dije, es el alma. Me dijo, sí, es el alma. Tú no eres tu pensamiento. Literalmente, Entonces, pues el alma se había salido del cuerpo. pues no sé cómo interpretarlo exactamente, pero sí lo entiendo como cuando puedes desprenderte del pensamiento, de ponerlo en duda, cuestionarlo. Realmente lo que estoy pensando es lo que quiero pensar. Nunca me lo había cuestionado. Nunca había considerado la posibilidad de que lo que estaba pensando no lo quería pensar. O lo que estaba sintiendo no lo quería sentir. Entonces, como que lo daba yo por hecho, que era parte de mí, el pensar. Entonces, creo que ese fue un antes y un después en mi vida, porque yo ahora me cuestiono el pensamiento. Y ahora sé que el pensamiento no soy yo, que mucho de lo que pienso pues, son ideas y creencias instauradas por un sistema y que no es precisamente lo que yo quiero pensar o lo que yo necesito pensar para el objetivo que quiero lograr. Y creo que de ahí viene mucho el tema de la sanación. Todo lo demás que hablo sobre hábitos, entiendo que es como el equilibrio del cuerpo. El cuerpo necesita el sol, porque es nuestra fuente de energía, necesita el oxígeno. No podríamos vivir minutos sin oxígeno. Necesitamos agua, entendiendo que las células se necesitan estar hidratadas para poderse mover, comunicarse, transmitir información, tener la energía dentro del cuerpo, se necesita agua. Somos agua. Somos agua, sí. Pero entendiendo que el agua es parte de hacer que funcione el sistema. Un sistema deshidratado no tiene buena conexión, no puede comunicarse bien el estómago con el corazón o con... Entonces, entendiendo que somos electromagnéticos, ¿no? Y que estamos mandando electricidad a través del cuerpo y que un cuerpo hidratado es vital. Entendiendo que la alimentación es lo que nos forma, lo que nos hace. Una alimentación más apegada a lo natural, a lo vivo, ¿no? Que tenga vida. Y hablar de vida es pues hablar de frutas, hablar de verduras, pero también es hablar de carne. No es lo mismo una carne o un pollo de alguien, de un animal que está en cautiverio a uno que está con vida, que se está moviendo, que tiene actividad. Es diferente la carne. Claro. Y por lo tanto la digerimos distinto y nos componen distinto también a nosotros, entendiendo el sueño como una parte de reparación, el ejercicio, ¿no? Me encanta una parte donde habla, leo tanto que a veces no me acuerdo dónde lo leo, pero es el ser humano es el único que puede hacer todos los movimientos que hacemos. Podemos correr, brincar, saltar, arrastrarnos, girar, caminar para atrás, caminar para enfrente. Lo único que nos falta es volar. Y para eso hicimos aviones. Sí. Entonces, si tenemos esa facultad de movernos como nos movemos, es porque estamos hechos para el movimiento. Entendiendo que todo eso es el carro, ¿no? El vehículo que nos lleva a donde queremos llegar. Pero realmente el que marca la ruta, el que marca hacia dónde vas, pues está aquí. Pero, ¿qué pasa si lo que está aquí tú no lo diriges? Y ahí empieza el verdadero descubrimiento. Él te dirige, ¿no? Cuando tú no eres consciente que el que dirige tu vida es esta cabecita y que esa cabecita tienes influencia en ella y que puedes cuestionarla y que puedes decir eso que estás creyendo, ¿realmente lo crees? ¿O realmente te sirve? ¿O realmente es necesario? Y ya cuando llegas a ese cuestionamiento, creo que yo paso más tiempo en mi vida cuestionándome
que haciendo, ¿no? O sea, esto no me gusta, esto no lo quiero. Y ya después entiendes que esto genera toda la emoción, toda la energía o falta de energía que hay Toda en la ti. frecuencia, claro, pues al final somos energía. Sí, sí. Entonces, creo que eso es lo más bello que tiene el libro, el cuando llego a ese camino de entender que cuando logras esa claridad de decir, no todo lo que pienso es cierto, no todo lo que creo es cierto, y apagas esa mente repetitiva que siempre te está diciendo lo mismo y la paras y volteas y ves un pájaro y dices tú, qué maravilla, qué perfección, qué armonía, y volteas y ves un árbol que crece, que da frutos, que da sombra, que no pregunta si te la mereces o no. Él da frutos, da sombra y no te pregunta si tienes derecho a esa sombra. Cuando volteas y ves un mar con su intensidad, cómo cubre, cómo le da vida a toda la vida que hay dentro de él. Y entonces te das cuenta que tú eres parte de eso. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que eres abundante, que eres simplemente belleza y equilibrio perfecto. Sí, que eres parte de esta creación divina, ¿no? Sí. ¿Qué es Dios para ti? Wow, esto es inteligencia. Para mí es inteligencia. Creo que mi conexión con Dios es muy peculiar. Yo creo que todo el mundo la sentimos así. Es muy mía y de Él. Yo me encontré con Él muy chica, muy chica. Creo que exactamente no recuerdo cuando empecé a platicar con Él. Okay. Yo no tuve una formación religiosa como tal. Como te platicaba, mis papás estaban en toda una cuestión académica, muy de tipo filosófico a veces también. Sí. Entonces, mi tema con Dios no se dio con una relación o con una explicación. Con una religión. Con pues una no. religión, pero fue un llamado. Siempre lo he sentido. Siempre he sentido que está conmigo. Y que puedo hablar con Él como hablo con cualquiera. Negocio mucho con Él. Me encanta esa parte de, Dios, yo hago esto y tú haces esto, ¿no? O sea, siempre he sentido que esto es negociar con Él. Dios mío, yo voy a hacer esto y tú échame la mano. O yo me comprometo a que si pasa esto, yo hago esto. Sí. Entonces, así ha sido mi relación con Él. Y cada vez más me maravillo cuando observo toda la creación. No puedo entender la creación sin pasarlo por una inteligencia mayor. Con alguien o una inteligencia que tiene ese orden, esa pasión por la belleza. O sea, esa perfección, es que ¿verdad? Dios debe de ser un apasionado de la belleza, de la armonía, el sonido, o sea, no deja nada sin tocar. Cómo Dios está en todo lo que hay, en todo lo que somos también. En todo. Ahora que mi esposa estuvo embarazada, o sea, cómo es perfecto, pues, cómo nacemos, cómo es perfecto todo el proceso. Bueno, es difícil también, ¿no? Pero cómo damos vida, es increíble todo eso también. Fíjate que tú estás empezando con el tema de ser papá. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Tengo la mayor, tiene 26. Julieta, la de en medio, tiene 21. Es la que canta la... Eso te iba a platicar. Sí. Y luego tengo un niño de 14, 26, 21 y 14. Cuando te das cuenta que todos son diferentes. Sí. Y vienen de la misma mamá y del mismo papá y de los mismos abuelos. Y cada uno es perfecto. Cada uno tiene esa perfección divina, ¿no? Y me queda claro que no son mis hijos nada más, todos somos perfectos, somos únicos, irrepetibles y con dones otorgados. Me queda muy claro eso, que todos los seres humanos venimos llenos de bendiciones y con dones. Como el árbol tiene el don de dar fruto, todos tenemos ese don también. Totalmente. Entonces, sí. Y mis hijos, ¿qué te puedo decir? Pues, mamá feliz con ella, pero sí, mis hijos están muy enfocados en el arte. Los 3 cantan, tienen unas voces angelicales.
Y yo más ¿Son que... artistas? Pues Sí. sí, los he visto ahí en las reuniones En la reunión. familiares. Pero sí lo entiendes ya después como un compromiso, ¿sabes? Y yo se los explico así a ellos. Si Dios te puso ese don, es porque necesita que lo compartas. Sí. O sea, los dones son para compartir, para dar, ¿no? Como dice, me acuerdo de la película de Spider-Man que dice, el tío Ben le decía a Spider-Man, un gran poder también requiere una gran responsabilidad. Y todos la tenemos, ¿eh? Sí. Todos tenemos el gran poder y todos tenemos la gran responsabilidad. El tema es el desconocimiento. No sabemos quiénes somos, se nos olvidó en el camino, pero somos creadores. Y creadores no desde el tema religioso, porque creo que como Dios no hay otro, sino creadores como la capacidad de crear, de hacer, ¿no? Desde que tenemos la capacidad de imaginar y de esa imaginación crear formas, sonidos, pláticas, todo nace de una imaginación, que ese es el gran poder que tenemos los seres humanos, de imaginar, todo nació en la imaginación de alguien. Y si tenemos ese don de imaginar, es porque lo que sigue es crear con esa imaginación, ¿no? Entonces, es algo que a mí me mueve mucho y lo entendí ahora con mucha más claridad. Siempre fui inquieta, siempre anduve buscando qué hacer, nunca he estado quieta. Pero ahora mi forma de ver la vida es, ¿qué tanto puedo crear? O sea, ¿qué voy a crear hoy? Voy a crear una buena conversación, una buena charla, una buena relación, pero también voy a crear a lo mejor un producto, o voy a crear a lo mejor un espacio para que las cosas sucedan. Voy a crear, que siempre estoy pensando que, y se vuelve fascinante, porque lo haces desde la conciencia de saber que tienes todo para estar generando, para hacer árbol, para dar fruto, para dar sombra, para llenar el mundo de belleza, ¿no? Sí. Te voy a decir algo que puede doler. No te falta fuerza, te falta volver a ti. Porque lo que te frena no es la vida, es el miedo, la culpa, la vergüenza, hablando en tu mente como si fuera tu voz. Te pasa que quieres avanzar, pero algo dentro de ti se cierra. Te exiges, te comparas, te saboteas y por fuera te ves bien, pero por dentro sabes, no estoy viviendo la vida que realmente quiero. Llevo más de 15 años estudiando la mente humana y la conciencia, y he indagado en libros, en psicoterapia, en investigaciones, en lo académico, y esa búsqueda me llevó a formarme en espacios de clase mundial, incluyendo Harvard, y al mismo tiempo me llevó a lo más profundo, metodologías de autoconocimiento, prácticas intensas y caminos ancestrales, porque yo no quería información, yo quería la verdad. Y después de todo eso entendí algo simple pero poderoso. Lo científico no está peleado con lo espiritual, se complementan. Y cuando los integras, dejas de vivir por sobrevivir y empiezas a vivir con propósito, presencia y autenticidad. La mayoría cree que para sanar hay que pelearse con su oscuridad. No se trata de destruir tu sombra, se trata de integrarla. Porque esa parte tuya que te da miedo, muchas veces está pidiendo ser vista, comprendida y perdonada. Cuando te reconcilias contigo, pasan 3 cosas. Recuperas tu energía, porque ya no estás en guerra contigo. Tomas decisiones con claridad, no desde la emoción en el momento. Te muestras al mundo sin máscaras, con verdad. Por eso voy a abrir un espacio para guiarte. Un curso paso a paso para volver a ti, integrar tus miedos y sanar culpas, reconciliarte con tu historia y construir una vida auténtica. Y además abriré cupos limitados para sesiones privadas 1 a 1, para trabajar tu proceso de forma personalizada y profunda. Comenta o mándame por mensaje la palabra volver y te mando toda la información de este curso y de las sesiones 1 a 1. Pero hazlo si de verdad estás listo o lista para dejar de huir y empezar a vivir como la persona que realmente eres. No viniste a esta vida a esconderte, viniste a recordarte. Te veo dentro. Y parte de tu creación, pues también es Kiwi. Pues a lo que te dedicas, a lo que hoy la familia hace,
¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Porque creo que va muy de la mano Kiwi Totalmente. con todo lo que me estás hablando, Claro. Kiwi nace, yo necesitaba comer saludable, o sea, pero no quería parar. Yo traía la psoriasis a todo lo que da, pero estudié arquitectura, me casé, tengo hijos, o sea, yo sentía como tengo que vivir, ¿no? Tengo que vivir y tengo que hacer y en ese tengo, ¿no? De hacer la vida. Fue caótico, me llené demasiado estrés, demasiado, ¿no? Pero sin embargo, en ese caos encontramos Kiwi, ¿no? Porque yo quería comer saludable, pero sin parar. Yo estudié arquitectura, yo andaba en obras, soy maestra en la facultad de arquitectura, iba y daba clases. Entonces, yo buscaba como las ensaladas, los jugos, el pan natural, o sea, y pues no veía yo muchas opciones. Y ahí es donde surge el proyecto de Kiwi. En una crisis, se da una crisis del acero, nosotros andábamos en obra y mi esposo tenía un taller y se da la crisis, ¿no? De que empezaban a parar obras porque no había acero, en fin. Y ahí fue donde, bueno, y si ponemos un Kiwi, o bueno, un negocio de sándwich y todo eso. Y empezamos y haz de cuenta que era algo que estaba escrito para nosotros, porque mi esposo no sabía de su pasión por la cocina. O sea, yo decía, no, pues jugos cualquiera hace, sándwich cualquiera hace, ¿no? Pero entonces, cuando empezamos a hacerle el proyecto, me decía Miguel, este pan no, este pan sí. Este queso sabe feo, este sabe bien. Esta lechuga está muy así, esta no. Entonces, y luego me acuerdo que le dije, quiero hacer aderezo de cilantro. Uh-huh. Y empecé a buscar recetas, yo, ¿no? De aderezos de cilantro, y Miguel agarró él solo, mezcló las cosas como él las sintió, las hizo, y le quedó un aderezo de cilantro que es icónico de Kiwi, sí, ¿no? Sí. Y así como eso, o sea, él encontró ahí su pasión por la cocina, por los sabores, por todo lo que es la parte gastronómica, que él la traía heredada de su abuela. Su abuela era apasionada de la cocina y él le gustaba irse a meter. Dice que su abuela le pedía que él hiciera el espagueti porque le salía mejor a él que a ella. Y cosa que ella no quería decirlo, pero le pedía a él, ayúdame a hacer el espagueti. Fue muy padre porque a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y yo desde la parte creativa, diseñando. Me acuerdo que fuimos la primera empresa en sacar un volante a colores en aquel entonces, porque decía, ¿cómo se le va a antojar a la gente una ensalada con un volante de blanco y negro, ¿no? A color. Me acuerdo que estábamos abajo de Cobaes y llegó una imprenta a entregar papeles a Cobaes y le dije, oiga, ¿cuánto me sale imprimir un volante a color? Y ya no, pues así empezamos y pues se ha ido desdoblando ahorita ya con la panadería, que también Miguel ha encontrado ahí su pasión por el pan, la harina, todo eso. Y yo en la búsqueda pues de lo saludable, de lo natural, oye, los cereales, todo lo que, semillas, que devuelvan lo nutritivo y quitarle todo eso que nos hace daño, ¿no? Los conservadores, los químicos, los colorantes, todo. Y entonces hemos hecho una muy padre mancuerna, disfrutamos mucho lo que hacemos. También abrimos una pizzería, también así de forma... quizá. Ajá, y bueno... Nuestra familia, gracias a Dios, muy unida, mis hermanos, los hermanos de él se han ido integrando, han sido un aporte muy valioso. Omar, mi hermano, le encanta todo el tema de recursos humanos, ha hecho equipos de trabajo extraordinarios. Fuimos la primera empresa en manejar el tema de bienestar con los colaboradores, les enseñamos y les dimos talleres sobre la ciencia de la felicidad, todo eso. Entonces, sí es una misión de vida en nuestras empresas. Nos ha costado aprender porque ninguno no somos como del giro de administradores de empresas, pero la pasión y el corazón nos ha guiado. Pues es lo que mantiene un negocio al final del día, ¿no? Puedes tener los mejores títulos, el mayor conocimiento, pero si no le metes pasión y corazón, pues es lo que mantiene al final del día todo, ¿no? Muy padre. Les digo, es que yo no me aburro. Siempre estoy pensando qué vamos a sacar, qué vamos a hacer diferente, las campañas publicitarias, las fotos, es una delicia.
la verdad, hacer lo que te gusta. Si ocupan degustadores, pues yo me apunto, ¿no? La verdad a mí me encanta Kiwi. No es comercial, no quiero que se vea como comercial, pero pues sí es comercial, Pero pues, ¿no? sí. Quiero reconocer que soy adicto a las empanadas de De guayaba. Yo también. Se me Me hace agua la boca. traía una. Y la verdad muy rico. Omar acaba de ir a la casa y me llevó un pan, que ese no lo había probado. Es un pan... De fruto. No, es pan para hacer sándwich, pero es nuevo. Ah, el de centeno. Ah, ese. Sí. Sí, Me somos de los encantó, pocos en Culiacán que manejamos centeno. Sí, es una opción muy saludable. A mucha gente con problemas del corazón se lo recomiendan. ¿Hace cuánto inició Kiwi? Hace 20 años. 20 años. Wow. Ya vamos a cumplir 21 este año. 20 años. Hace poco me preguntaban cuál era el éxito de Kiwi para haber permanecido tantos años en el mercado, sobre todo cuando vemos toda esta dinámica económica que se da. Sí. Les digo que yo siento que Kiwi nació de atrás para adelante. Nació cuando todavía el tema de la salud, del bienestar, no era pues de moda. Ajá. Nadie lo consideraba como vital. Al contrario, Kiwi se ha ido fortaleciendo cada vez más, la gente cada vez lo valora más, entiende el sentido y el significado de cada cosa de las que hacemos. Tenemos clientes de años y años porque han sentido el beneficio, sienten la confianza. Siempre hemos hecho nuestros proyectos abiertos, la gente ve cómo preparamos las cosas, ven cómo se prepara el pan, en Kiwi las ensaladas, todo se prepara de frente, porque queremos que la gente sienta esa confianza, esa paz, esa tranquilidad de saber que en Kiwi está comiendo lo que realmente le hace bien. Entonces, creo que eso ha sido el secreto de Kiwi, que ha ido creciendo con un mercado que apenas se estaba formando. De hecho, yo tengo clientas, mamás, que me dicen, es que con Kiwi mis hijos empezaron a comer ensaladas, ¿no? Nunca les habían gustado y Kiwi les enseñó a comer ensaladas. Entonces dices, wow, qué padre que hemos sido parte de una formación en una conciencia de lo que es el bienestar, la salud, el equilibrio. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con nuestros colaboradores el tema de el producto puede estar muy rico, puede estar muy, muy bien hecho con los mejores ingredientes, pero tu actitud, tu estar bien es lo que hace que el producto tenga más valor, porque si nosotros tratamos bien a quien llega ahí, esa persona se va a sentir bien y le va a caer mucho mejor el producto, lo que coma, ¿no? Entonces, creemos en un tema integral y queremos ser parte de la salud de las personas. Sí. ¿De dónde nace el nombre Kiwi? Fíjate que el nombre de Kiwi, nosotros llevamos un local y ese local tenía algo de Kiwi, no sé, ¿no? Entonces nosotros traíamos otro nombre. Cuando fuimos a registrarlo, la persona que estaba en marcas nos dijo, pueden registrar Kiwi, está libre, nos dijo. Entonces, y nosotros así como que se nos hacía como un nombre demasiado común y que estuviera libre. Entonces, bueno, pues se registró. Ya estaba escrito también. Estaba escrito. Porque era para ustedes. Estaba escrito y bueno, realmente nosotros iniciamos hace 20 años, como te digo, sin una idea clara de a dónde íbamos, pero empezamos con todo el amor y el cariño de lo que estábamos haciendo. Y creo que todo lo demás es Dios, o más bien todo es Dios y todo lo demás nosotros. Sí. Sí, porque una vez leí, es que mi socio es Dios, ¿no? Sí. En lo que haces, pues sí. Hay así. un libro que así se llama. Algo así. No, algo así. Ajá. Y hablando de libros, ¿cuáles han sido los mejores libros y los que más te han marcado? Porque yo siento que pues todos los libros tienen algo que darnos, ¿no? A mí me encanta leer también. Pero sí, siento que cuando un libro llega a tu vida es porque realmente lo necesitas y estás preparado para leerlo. Hay libros, yo me veo y sobre todo ahora que tengo el libro, me queda claro que yo no encontré el hilo negro. Todo es una recopilación de todo lo que he leído, de todo lo que he aprendido. Pero a veces ya no me acuerdo ni
ni de dónde salió, ¿no? Todo esto. Sin embargo, un libro que a mí me causó un antes y después en muchas cosas fue el de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Lo leí yo creo que cuando me casé. Okay. Lo leí y creo que retomé de ahí algunas cosas que en ese momento para mí fueron importantes, ¿no? Pero ya después lo volví a leer y le volví a encontrar otras cosas. Y ya pasó el tiempo, lo vuelvo a leer y le encuentro, no sé, es un libro como muy para leerse toda la vida, porque como muy claro. Y tiene que ver mucho cómo soy yo. Tiendo mucho a ser muy estructurada, a querer tener las cosas muy ordenadas para poderlas entender, para poder vivir, tiendo mucho a tener orden. Okay. Entonces siento que es un libro que me lleva al orden y me regresa al orden y me hace sentido muchas cosas. Lo vuelvo a leer y me da sentido otras cosas. Admiro mucho el trabajo que hizo Covey con ese libro. Tengo muchos otros, muchísimos, pero el otro libro que para mí es parte de esto es el del poder de la hora. Cuando entiendes el ego, ¿no? Que es un ente fabricado y que seguimos lo cuestiono, sobre todo cuando te decía, cuando te cuestionas el pensamiento, ¿no? Y dices, ¿es el alma o es el ego? ¿Quién me está hablando? Y cómo volver al centro con el poder de la hora. Y esa se ha vuelto una dinámica ya ahora actual de tratar de estar más presente. Digo, a veces, y sobre todo en el tema de negocios, está uno así, ¿no? Como dándole la vuelta a la ardilla 1000 veces sobre el mismo tema. No para. Y estás queriendo encontrar la solución. Y cuando descubrí que cuando paras la mente y te calmas y empiezas a lo mejor a observar el lugar, a respirar, a tranquilizarte en donde estés, como que tal cual pareciera un espejo de agua, puedes ver el fondo, puedes tomar decisiones, puedes saber con más claridad qué está pasando. Ahorita estoy en ese entrenamiento diario, cotidiano, ¿no? De levantarme en la mañana y empieza, y así como regrésate, o sea, huele tu taza de café, siente en dónde estás sentado, disfruta el momento, y entonces se da la claridad y puedes empezar a tomar decisiones. El poder de la hora. Muy bonito el libro. El mismo autor sacó otro libro que se llama La Nueva Tierra. Sí. Está increíble el libro ese también, ¿eh? El cuerpo del dolor. Sí. Sí. Es impresionante cómo describe él cómo nos acostumbramos a alimentar el dolor, ¿no? Porque es nuestra identidad. Y cuando no sabes quién eres, pues construyes identidades falsas y tratas de alimentarlas, o se tratan de alimentar para no desaparecer, ¿no? Claro. Es un libro también de mucha reflexión y de entender que todo lo que alimentas creces. Entonces, si tú alimentas esa versión de ti víctima o esa versión de ti, pues la mayoría de las veces en esa de víctima, pues finalmente te conviertes en eso, pues, y lo haces. Deja tú que te conviertas. Los resultados y la resonancia de lo que pasa en tu vida le da sentido y le da más peso para que sigas siendo víctima. Eso es lo más difícil, ¿no? De que de pronto las decisiones que tomas hacen de tus creencias, hace que sea lo que empiezas a ver alrededor. Ahorita, por ejemplo, con todo lo que estamos viviendo y entiendes que tu frecuencia debe de cambiar. Puedes estar oyendo que pasan 1000 cosas afuera, pero si tú crees que hay posibilidades, que hay alternativas, si crees que hay manera de salir adelante, si crees que el día es hermoso, si crees que la ciudad tiene cosas padres, pues entonces empiezas a ver eso y empiezas a resonar con eso y empiezas a coincidir con ello. Y ahí es donde digo que importante saber que existe el cuerpo del dolor y saberlo identificar y no alimentarlo. Exacto. Y todo lo tenemos, ¿no? Todo lo tenemos y saber identificarlo y me encanta porque ahora me llama la atención cuando digo, ay, es que me duele aquí. O sea, y digo yo, porque quiero que me duela, ¿a quién quiero que voltee a verme y que me dé una palmadita? O sea, no, o sea, mejor puedo pedir la atención, el cariño de otra manera, no a través de
de la queja. Sí, sí, sí. Lo empiezas a identificar, eso es lo más interesante que Sí. tú mismo, como ya te El conoces. despertar de la conciencia al final, Sí. ¿no? Para ti, ¿qué es el despertar de la conciencia y cómo fue para ti? Creo que el despertar de la conciencia es cotidiano, ¿no? Sí. Cuando te cuestionas, cuando no das todo por hecho, cuando entiendes que todo tiene diferentes lentes con que verlo. Creo que ese es el despertar más grande, cuando te das cuenta que las cosas no son como tú las ves, las ves como con el filtro que tienes, Sí. ¿no? Entonces las cosas son, simplemente son. Ya tú le das el valor si es malo, si es bueno, si esto, ¿no? Entonces, el despertar conciencia es ir despertando la conciencia en cada situación. A veces la haces, a veces no, pero es cotidiano. O sea, todos los días tienes la oportunidad de despertar conciencia sobre ciertas cosas, sobre ciertos momentos o ciertas circunstancias. A veces tienes el tiempo o la tranquilidad de hacerlo, a veces no, y lo vives dormido, ¿no? O lo vives desde la... desde el ego, ¿no? De la inconsciencia. De la inconsciencia. Pero sí, el despertar consciente es, para mí, es una tarea diaria y entre más lo haces, como que vas soltando. Al final de cuentas es soltar, porque lo que no entiendes lo cargas. O sea, lo traes aquí repitiendo, te lo traes aquí y no lo sueltas. Cuando ya le das el valor que tiene, lo ubicas donde está, lo sueltas y puedes seguir avanzando. Totalmente. Interesante todo lo que compartes, Ania. Hablas también al final de tu libro, parte de tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Crear, moverme, crear, cumplir mi misión creadora. Ya lo entiendo así. Ya entiendo que mi propósito no es como tal o tal cosa, sino la vida me va a ir dando oportunidades de crear con lo que me va dando. Uno de los caminos que más disfruto es la belleza. Me gustan mucho los espacios, me gusta mucho que las personas se sientan bien. El tema del bienestar me apasiona. Creo que esas son como tus herramientas o tu camino para llevarte a la acción y llevarte a la creación de ya sean cosas, situaciones, lugares, pero siento que esas son mis herramientas, con eso yo creo y ya las identifiqué, pero mi propósito es, creo que venir a crear. Y todo el tiempo estamos creando, ¿no? Sí, sí. Y qué padre hacerlo de forma consciente, y qué padre hacerlo desde la frecuencia del amor, de la fe, ¿no? Desde ese nivel de conciencia, creo que la creación toma otro valor, ¿no? Porque también creamos escenarios difíciles, complicados o no muy motivadores. ¿Por qué crees que la cima no es el fin? Fíjate que cuando tú tienes como una meta, dices, ya llegué, y te das cuenta que llegaste y ya no quieres eso, y ya quieres otra cosa. Y llegas y ya, ¿no? Entonces, ya me ha pasado muchas veces que digo, no, es que lo máximo va a ser cuando me case con un hombre guapo, así, ¿no? Y ya me casé y ya con él. Ya te casaste con el hombre guapo. Ay, ahora quiero un hijo, ¿no? Sí. Y un hijo hermoso y así, ya tienes al hijo, ahora quiero que... Entonces, la verdad es que no venimos a alcanzar una meta. Porque si vamos de meta en meta nunca sentimos esa satisfacción. Siento que el tema es una espiral en ascendente, en donde muchas veces pasas por donde mismo, pero pasas desde otro nivel de conciencia, aprendes otras cosas y sigues creciendo y sigues avanzando hasta que nos llegue el día de entregar esta vida. Cuerpo. Sí, hasta ese día. Pero mientras va a ser una espiral en ascendente sin límite. No tengo límites. Y eso también me volvió primero ambiciosa, de decir, wow, ¿qué más hay en esta vida? ¿Qué más puedo lograr? ¿Qué más, a dónde puedo llegar? ¿No? Y no solamente en temas físicos, de decir, ay, me gustaría ir, no sé, a la punta del... No, sí. sino, ¿qué más soy capaz de dar?
¿Qué más soy capaz de sentir? ¿Qué más soy capaz de expandirme? De ser, ser, de hacer. de hacer. Entonces, cuando entiendes que no hay límite, tengo una amiga que me dice, el cielo es el límite. Y ahí entonces desaparece la cima como objetivo. Porque también nos olvidamos de disfrutar o de estar en el presente y lo que hablabas ahorita, pero también como que estar en el proceso, ¿no? Disfrutar el proceso o de aprender de él, porque muchas veces no lo disfrutas, pero puedes aprender. Creo que el proceso se disfruta o se sufre, depende de cómo lo vivas, ¿no? Ahorita estoy con una amiga ayudándole a escribir su historia. Y es una historia de mucho dolor, de dolor físico, porque pasó por enfermedad. Pero cómo vives tu vida es opción. O sea, puede dolerte, pero no por ello sufrirla. O sea, puede haber dolor, pero con todo y eso disfrutar, con todo y eso valorar, ver lo bonito que hay detrás de cada cosa. Entonces, cómo transitas tu vida es opcional. Puede ser doloroso, pero no por ello debe de ser todo lo que veas. La vida no se compone de una sola cosa. Puede tener dolor, pero también puede tener agradecimiento, también puede tener amor, también puede haber otras cosas. Pero si nos centramos nada más en una, pues... Sí, y entender que al final hay una frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es opcional. Y también, pues, la vida también hay altas, hay bajas, como hay dolor, hay placer, como hay dolor, hay felicidad. Y... Fíjate que ese tema, altas y bajas, para mí lo traduzco en la espiral en ascendente. No creo que nunca bajes del nivel en que ya alcanzaste. Ok. No creo. No desde que al ya haber pasado por eso, tú debiste haber adquirido un conocimiento, un aprendizaje, una valoración. No creo. Por mucho que diga que alguien cae, no puede caer más abajo, pero de donde ya pasó. Interesante punto, ¿eh? Así veo la vida, una espiral en ascendente. O sea, puedes sentir que caes, pero es que estás creciendo y vuelves a pasar por donde mismo, porque la vida es la misma, son emociones, son relaciones, son retos, es aprendizaje y vuelves a pasar por los retos, vuelves a pasar por los aprendizajes, pero pasas desde otra conciencia. Sí. Ya no eres el mismo. No eres el mismo. Totalmente de acuerdo. Sí. Y muchas veces la vida nos pone en situaciones, si no aprendiste, bueno, te vuelvo a poner para que vuelvas a aprender, pero también en ese proceso siempre estamos como que aprendiendo, como tú dices, en espiral, en ascendente. Yo soy muy convenenciera. Yo creo en un Dios que no te reta, que no te pone pruebas. No puedo creer que un Dios tan perfecto pueda ser tan injusto en ponerte pruebas o en ponerte retos, o en la frase esa que dice Dios escoge sus mejores batallas para sus mejores guerreros. No es cierto, eres su hijo, te ama con todas sus ganas. No lo creo. Yo creo que esa ausencia de Dios lo que nos hace sufrir, lo que nos hace no entender el proceso. Si lo transitas con él, yo creo que el dolor es, como dices, opcional. Y yo creo que no es, dice, ahorita que vivimos temas de violencia, es ausencia de Dios en esos corazones, en esas personas, esa ausencia. Totalmente. Sí. Me gustó lo que compartiste. Me gustó todo lo que viniste a dar al programa. Pues eres creadora. Ya me di cuenta que eres creadora. Has creado pues este libro. Has creado pues una familia maravillosa también. Una empresa muy bonita. Y pues creamos una conversación también muy interesante. Gracias. Así lo sentí, muy amena. Y pues no sé si quieras agregar algo, quieras compartir algo más.
Pues muchas gracias. La verdad es que yo me encantó en tener espacios para compartir. A veces digo, Dios me habla mucho a través de mis hijos, ¿no? A través de ellos. Y me doy cuenta que uno es un instrumento. Y me doy cuenta cuando hablas con ellos y sabes que no eres tú la que está hablando. Eso es algo que ya lo vas a vivir tú. Pero cuando tienes la conciencia un poquito más despierta y te das cuenta de Dios, lo que estoy diciendo, o sea, tiene que venir de un espacio de luz, lo que tú le dices a un hijo cuando lo ves triste, cuando lo ves preocupado, cuando lo sientes inseguro, ¿no? Y entonces te das cuenta que eres un instrumento de Él para canalizar, para llevar mensajes, para transmitir. Sí. Entonces, muchas gracias por el espacio. Creo que si algo de lo que se platicó aquí puede ayudar a alguien, pues. Claro. No, estoy seguro que, por lo menos a mí sí me interesa. Gracias. Yo sí lo voy a leer. Gracias. Créeme que lo voy a leer. Y siempre me gusta como que, yo le digo a los muchachos, o sea, me gusta como que esa parte de la congruencia. Si alguien viene y me habla de constelaciones, yo ¿Quieres experimentar? Y yo quiero ir, pues. Y viniste a hablarme del libro, me gustaría leerlo. Porque algo que le digo a los muchachos es que promovemos el vivir consciente. Y una vez estaba todo estresado, no, que el capítulo, uno de mi productor, a ver, Chay, ya relájate. De nada nos sirve estar nosotros promoviendo algo que no somos, ¿no? Entonces me gusta experimentar, me gusta que si alguien me viene a hablar de algo, adentrarme a eso, ¿no? Fíjate que hay una parte en el libro que habló sobre cuando tú exploras la creación, que te pones a crear, ¿no? Desde el punto de vista de creación. Entras en caos, entras en crisis, vuelves a caer en estrés, pero es bien sabroso y es necesario y es parte de... Lo importante es que cuando te conoces sabes cómo regresar a tu centro. O sea, realmente querer vivir en un estado de zen toda la vida, difícilmente vas a ser creador. Exacto. La creación se da en el caos, porque tienes que deshacer para hacer, armar para desarmar, ¿no? Entonces se genera un caos en el momento de la creación. Cuando estás creando algo, ¿a poco no? La mesa llena de cosas, ¿no? O recortes, sí. O vas a arreglar ese espacio, pues se hace un caos. Entonces, no hay que tenerle miedo al caos. No hay que tenerle miedo, es parte del proceso creativo. Y no hay que tenerle miedo al estrés tampoco. Lo importante es saber cómo regresar a tu centro. Porque si quieres vivir zen, y yo ya lo viví, yo ya viví ese proceso de decir, es que no me quiero preocupar, quiero estar zen, quiero hacer mi meditación en la mañana, en la tarde, nadie me moleste. Sí. ¿Sabes qué me pasó? Me caí en depresión. Sí. Porque la creación es vida, el caos es vida, es energía, te mueve, te hace salirte de tu zona de confort. Entonces, lo importante es hacerlo de forma consciente. Entro en estado de caos porque quiero crear algo diferente. Haz una receta y vas a ver el cochinero que se hace en la cocina. Sí. Pero después regresas a tu centro. Eso es el chiste de todo. Y regresas y ya no eres el mismo. No, claro que no. Lo que decías ahorita. Y sabes que algo que pasa y es muy valioso, va fortaleciendo tu autoestima. Cada vez que te descubres capaz de producir algo, hacer algo, resolver algo, tu autoestima crece. Y la autoestima es un motor porque a partir de que te sientas seguro, vuelves a practicar. Si tú no te sientes seguro, te da la parálisis por análisis, ¿no? Entonces, es un todo. Y en eso es el autoconocimiento. Y doy muchas gracias a Dios haber tenido la oportunidad de vivirlo. Vivir ese proceso de zen. Nadie me hable.
O sea, ahorita tengo sueño, me duermo. Y en la mañana me despierto hasta que ya mi cuerpo se relajó y no voy a comer más que lo que me gusta, más bien más que lo que me hace bien, y no voy a comer lo que no me hace bien. Ahora ya sé que si me como cualquier cosa que no me hace bien, cambio mi alimentación 2, 3 días, el cuerpo tiene la habilidad de rehabilitarse, de volverse al equilibrio. A regenerar. El problema es que si no eres consciente de eso, pues le estás echando cosas negativas. Igual un día te puedes desvelar y no pasa nada. 3, ya vuelves a tu ciclo de sueño. Pero entendiéndonos que somos parte de ese desorden, de ese caos dentro del orden, y que para el crecimiento es necesario el caos. Y hay que entrarle, te sales, descansas, otra vez le entras, y no hay que tenerle miedo. Interesante. Pues sin miedo al caos, entonces. No, yo no sé, pero yo no, ya. Y es que lo veo y digo yo, wow, o sea, yo aplico una semana y otra vez mi piel, porque sí, o sea, yo a veces me meto en cosas que digo, ¿a qué horas me volví a meter en algo que no sé ni cómo salir de esto? Y cuando salgo, retomo mis hábitos, y el cuerpo se vuelve a equilibrar. Es como un auto, como tu vehículo, lo metes a mantenimiento porque lo metiste a las dunas, ¿no? Lo sacas, lo llevas a lavar, le das su buena aceitada, lo cuidas, lo pules para que se vea hermoso otra vez. Claro. Y dentro de otro rato quieres volver ya a las dunas, ¿no? Sí. Así es que mi esposo dice algo muy que me encanta. Dice, es que este cuerpo no quieres entregarlo impecable, ¿no? Cuando ya te mueras. O sea, que digan, lo usó. Exacto. Lo aprovechó, hizo lo mejor que pudo con él, ¿no? Es cierto. Sí. Cada quien, pero bueno, es mi manera de ver. Ania, muchas gracias. Me encantó esta conversación. O sea, si tuvieras el número de teléfono de todo el mundo, ¿qué mensaje le dirías? La única palabra que me viene es fe. El camino es la fe. Okay. La fe en ti, la fe en el lugar en donde estás, la fe en que todo es ordenado y todo tiene un porqué y un para qué. Todo. Aunque a veces no lo entendamos. La resistencia es falta de fe. No dejemos que las cosas sean porque creemos que no es para nuestro beneficio. Y la realidad es que todo nos hace crecer, todo nos enseña, de todo aprendemos. Qué bonito. Pues hay que ponerle fe a todo lo que hacemos y todo lo que somos. Gracias. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo puede conocer más de tu libro, de ti, de tus proyectos? Bueno, el libro está en Amazon. Okay. Así Renacer desde la piel. Sí. Con mi nombre, Ania Cuestas, está ya en Amazon. Mis redes sociales, pues, Ania Cuestas. Okay. Estoy en Instagram, en Facebook. Bueno, mis negocios también tienen sus redes. Kiwi Comida Rápida Natural, Kipan Panadería y Kisa Pizzas. Okay. Y en todos estamos siempre contribuyendo, comunicando desde nuestra convicción de que lo que hacemos es por un bien común. Así es. Así se siente y así lo veo que lo vives. Gracias. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si algo te resonó, si algo te gustó de todo lo que compartió Ania, pues coméntanos qué fue lo que más te gustó. También aquí vamos a poner la liga de cómo pueden adquirir el libro. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien, pues compárteselo con un amigo, con un conocido, con un familiar. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.